a su clase de preposiciones de lugares. Para esta clase, bueno, vamos a estar utilizando varios recursos, ¿sí? Entonces, esta temática va a ser desarrollada con diferentes, puede ser desarrollada con diferentes cursos y pues dependiendo del curso que uno pues esté manejando, puede darle la intensidad. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando un poco en el tablero y además de eso vamos a estar trabajando por medio de unas diapositivas. Sí, entonces, bueno, vamos a empezar y a medida del tiempo vamos a ir cambiando entre la utilización del tablero y además de eso la utilización de las diapositivas. Vamos a trabajar un poco primero sobre las diapositivas, luego iremos al tablero a hablar de cada una de las preposiciones que vamos a utilizar. Entonces, bueno, las preposiciones que veremos el día de hoy son las preposiciones de lugar. En esta presentación primero veremos una de las más sencillas, diría yo, que es la preposición in. Esta preposición significa dentro de o en. Vemos un ejemplo, el anillo está en mi bolsillo, the ring is in my pocket, ¿cierto? Vamos a darle una excepción que quiere, donde decimos que no se usa para decir que está en la pared o en el techo, ¿sí? Entonces vemos ahí un ejemplo. In, dentro de, the key is in the box, la llave está dentro de la caja. Vemos una imagen que significa que vemos un muñequito dentro de una caja con una pelota, ¿cierto? Entonces está dentro de la caja. Listo, entonces ahora iremos al tablero a ver un poco más, unos ejemplos más sobre esta preposición. Bueno, entonces como les estaba diciendo en la parte anterior del video, vamos a hablar de la primera preposición, que es la preposición in. Esta preposición significa en o dentro de. Por eso, cuando vemos la imagen, encontramos el muñequito dentro de una caja con una pelota. Entonces diríamos que la pelota está dentro de la caja. Entonces la pelota, the ball, está, verbo to be is, dentro, in, de la caja, the box. ¿Listo? Cuando hablamos de estos ejemplos, entonces estamos hablando solo y explícitamente cuando se encuentran dentro de un objeto, ¿cierto? Cuando están dentro de otro. ¿Sí? No podemos decir cosas como que está encima de la casa, que se encuentra en el techo, porque si se encuentra en el techo, estamos hablando que se encuentra encima de la casa. ¿Listo? Entonces ya veremos una proposición que nos dice cuándo podemos poner encima de. Sí, y como siguiente proposición encontramos on. Esta preposición significa sobre, ¿sí? Se usa para dar expresiones como en la pared, en el techo, ¿sí? Entonces, the phone is on the bed, el teléfono está sobre la cama, es un ejemplo. The new painting is on the wall, el nuevo cuadro está en la pared o sobre la pared. Si cualquiera de las dos es válida. Vemos ahí un ejemplo, on, sobre o encima de. ¿Sí? Los dos significados que le podemos dar a la preposición. Y entonces vemos the ball is on the chair, el balón está sobre la silla y vemos que efectivamente la imagen nos muestra un balón que está sobre la silla. Luego vemos nuestra imagen y en esa imagen encontramos a nuestro compañero encima de una pelota. ¿Listo? Entonces vamos a ir al tablero para dar un ejemplo un poco más claro sobre esta preposición. Entonces, en la siguiente preposición que vamos a ver tenemos on. Esta preposición significa sobre o encima de. Entonces, como les estaba diciendo anteriormente con la otra preposición, que aquí no podíamos colocar sobre la mesa, aquí sí. Aquí ya podemos colocar sobre la mesa, sobre el techo, bueno, y todas esas en donde tengamos un objeto encima de algo. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, en nuestra imagen tenemos que el muñequito está encima de la pelota. Entonces vamos a escribir, él está encima de la pelota, ¿cierto? Entonces tenemos he is on the ball,
¿cierto? Porque él es el que está encima de la pelota, ¿listo? Entonces, bueno, ya veremos otra preposición y seguiremos con nuestro trabajo. Entonces, vamos a hacer un recuento sobre las preposiciones que hemos trabajado. Entonces, bueno, empezamos con, con esta preposición que era la anterior, on, ¿cierto? Que sabemos que significa sobre y encima de. Si vemos un ejemplo en la imagen del lado izquierdo que dice the ball is on the chair, el balón está sobre la silla, ¿sí? Entonces, tenemos la primera preposición que trabajamos que era in, que significa dentro de o en. ¿Sí? Es cuando vemos el ejemplo aquí en la imagen de la izquierda, in dentro de, the key is in the box, la llave está dentro de la caja. ¿Listo? Luego de eso vamos a trabajar con nuestra tercera preposición. Esta tercera preposición nos trae un primer significado sobre lo que es, que significa detrás de o atrás de. Como siguiente oración que encontramos ahí, vemos un ejemplo. The lamps are behind the curtain. Entonces las lámparas están detrás de la cortina. Vemos en la imagen behind, detrás de, otra vez. Y el gato está detrás del bolso. The cat is behind the purse. ¿Cierto? Bueno, vamos a ir al tablero a trabajar un poco con nuestras imágenes y a ver de pronto un ejemplo más sencillito sobre esta preposición. Bueno, entonces continuando con nuestra tercera preposición, encontramos behind. Esta preposición, como les había dicho anteriormente, significa atrás de o significa detrás. ¿Listo? Por lo tanto, dice, viendo la imagen que tenemos aquí en el tablero, vemos a él detrás de la pelota, ¿cierto? Entonces, él está, he is behind, ¿cierto? Él está detrás de la pelota, de ball, ¿cierto? Con su respectiva traducción. Él está detrás de la pelota. ¿Listo? Entonces, es una bastante sencilla, diría yo. ¿Listo? Entonces ya podemos pasar a nuestra siguiente preposición. Listo, entonces, bueno, continuando con nuestro trabajo de preposiciones, ya llegamos a nuestra cuarta preposición. Esta cuarta preposición, bueno, ya nos muestra otra diferente. Encontramos under, su significado es debajo de. Entonces, there is a nice restaurant under that bridge. Hay un buen restaurante debajo de ese puente. Sí, es un ejemplo bastante complejo, pero si vemos el que tenemos aquí en la primera imagen, encontramos under también con el mismo significado debajo de. Y encontramos the bird is under the umbrella, el pájaro está debajo del paraguas o la sombrilla, ¿cierto? Y encontramos nuestro muñequito, ¿sí? Nuestro compañero lo encontramos que está debajo de la pelota, pero pues la oración formal ya la vamos a realizar en el tablero, ¿listo? Entonces, bueno, iremos a trabajar en el tablero sobre esta preposición. Siguiendo con nuestra cuarta preposición, entonces sigue under, esta preposición significa debajo de. ¿Listo? Entonces, como estábamos viendo en los ejemplos que teníamos en las diapositivas, encontrábamos el pájaro está debajo de la sombrilla o del paraguas. ¿Listo? En nuestro caso, como estamos hablando de las imágenes que tenemos aquí en el tablero, entonces vamos a seguir con él. Entonces, ¿cierto? Él está debajo, entonces decimos under, he is under, ¿cierto? De la pelota, entonces, the ball. ¿Cierto? Y en español la escribimos, él está debajo de la pelota. Esto es un ejemplo bastante sencillo y bastante claro. Ya podríamos pasar a nuestra quinta preposición. Terminando nuestra preposición under, entonces pasamos a la quinta preposición, que sería la preposición in front of. Esta preposición significa enfrente de o delante de, ¿cierto? Entonces tenemos ahí un ejemplo. My older brother is in front of the TV.
Mi hermana mayor está frente al televisor. ¿Listo? Entonces, bueno, vemos ahí dos ejemplos. En el primero nos aparece The tiger is in front of the tree. El tigre está enfrente del árbol. Ahí vemos la imagen en donde nos aparece el tigre delante del árbol. En la segunda imagen nos aparece nuestro compañerito, el que nos ha acompañado durante toda la clase, frente a la pelota, ¿cierto? Entonces, bueno, ya en el tablero les explicaré cómo se escribe ese ejemplo y qué puede llegar a significar también esta preposición. Bueno, como nuestra quinta preposición, como les estaba diciendo, encontramos in front of, ¿sí? Que significa al frente, de, ¿cierto? Esa es nuestra preposición. Entonces, el ejemplo que tenemos aquí con nuestra imagen y nuestro amiguito, entonces tenemos, él está, he is in front of, ¿cierto? Él está adelante de o al frente de la pelota, of the ball, ¿cierto? Queda un poco larga porque la preposición siempre es bastante larga, pero entonces tenemos, él está al frente de la pelota. Entonces escribamos en español, él está al frente de la pelota. ¿Cierto? Listo, esa sería nuestra quinta preposición. Vamos a ir a trabajar sobre la sexta y luego hacemos un repaso. Bueno, ya pasamos a nuestra última preposición, ¿cierto? La sexta preposición. Esta preposición es between, ¿sí? Between significa en medio de o entre, ¿sí? Ese es el significado en español. Vemos un ejemplo. The police station is between the bank and my sister's house. La estación de policía está entre el banco y la casa de mi hermana. Sí, ese sería el between, es el que me dice que está entre el banco y la casa de mi hermana. Vemos otro ejemplo. The spoon is between the fork and the knife. Entonces, la cuchara está entre el tenedor y el cuchillo. Y ahí vemos a nuestro compañerito que está en medio de dos balones, ¿cierto? Entonces, vemos que esta preposición tiene una utilidad bastante amplia, ¿cierto? Para darnos de pronto una posición en el mapa, para dar una dirección, nos puede llegar a servir demasiado, ¿listo? Entonces, vamos a ver un ejemplo en el tablero y, bueno, ya terminaríamos con un pequeño repaso de qué significa cada una de las preposiciones y ahí terminaríamos este tema. Entonces, como nuestra última preposición, encontramos between. Between significa en medio de. O solo en medio. ¿Sí? Cualquiera de las dos es válida. Entonces, continuando con nuestros ejemplos, decimos, él está en medio de los balones. Entonces tenemos, él está, que sabemos que es he is, ¿cierto? En medio, o sea, between, ¿cierto? Él está en medio de los balones, de balls, ¿cierto? ¿Listo? Aquí, ¿qué pasa? Aquí le agregué una S porque son dos pelotas. Al ser dos debo agregarle la S a nuestro sustantivo. ¿Listo? Y esto significa, él está en medio de las pelotas. ¿Cierto? Listo, ese sería nuestro último ejemplo. Ahora vamos a hacer un repaso. Bueno, para continuar y ya casi finalizar nuestro tema de preposiciones, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso sobre los nombres, su pronunciación y su traducción de cada una de las preposiciones que vimos. Entonces, bueno, la primera que encontramos fue in, su traducción en o dentro de, ¿cierto? Como segunda preposición encontramos on, que sabemos que significa sobre, ¿cierto? Luego encontramos behind, que significa atrás de, ¿sí?
por eso vemos en cada una de ellas el ejemplo con nuestro compañerito. Luego tenemos under, que significa debajo de, ¿cierto? Tenemos in front of, delante de, o adelante. Y por último encontramos between, que significa en medio de, o en medio. Esto, cualquiera de las dos puede ser válida. ¿Listo? Esas serían nuestras 6 preposiciones. Esas son las que vamos a utilizar para los diferentes talleres que vayamos a solucionar. ¿Listo?